A Él sea la honra por los siglos de los siglos, porque es el único digno, merecedor de toda gloria, honra, alabanza, adoración. Nosotros no merecemos nada, hermano. No merecemos nada. No merecemos nada, porque somos indignos en la presencia del Señor. Pero aún así Él nos mira con amor. Aún así Él nos consideró en nuestras debilidades, en nuestras caídas, en nuestras reincidencias. Porque es verdad, hermanos, el hombre, el cristiano, aún peca, aún reincide en su condición. Amén. Pero el Señor nos levanta, nos sustenta. ¿Saben, queridos míos? Venía a decir a mi mente, mientras estaba allí parado, las pruebas, las luchas que tuvo Moisés en el desierto, las luchas que tuvo, la rebelión del pueblo, que lo querían, se rebelaban y que querían imponerle las condiciones a él. Pero dice el Señor en su palabra que Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Aleluya, gloria Amén. a Dios, amén. Y así también cada uno de nosotros, hermanos, debemos en esta tierra, en este mundo, mientras transitemos por acá con las luchas, con las pruebas, nosotros debemos mantenernos o sostenernos como viendo al invisible. Gloria a Dios. Amén, hermanitos. Amén. Eso debe ser nuestro querer, nuestro desear, continuamente en nuestro corazón. Andar yo por todas partes, haciendo lo que deba hacer y sostenerme como viendo al invisible. Él es tu fortaleza, hermano. Él es tu fortaleza. Él es la mía. Él es la mía. Él me levanta. Él me alienta. Él me sustenta. A mi hermano, con su amor, con su misericordia. Dale un aplauso al Señor. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios, hermano. Gracias, Señor. Queridos míos, Bendito sea tu nombre, Jesús. hay algo maravilloso, un atributo hermoso de Dios. Muchos son los atributos de Dios, pero hay uno que a mí me encanta. Me encanta. Es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Hace rato también pensaba y decía que hay un dicho viejo que es cierto también. Un dicho que dice: el mejor premio para una acción realizada, para una buena acción realizada, es la satisfacción de haberla realizado. Eso entre nosotros, habitantes de esta tierra, aún con nuestras mezquindades, egoísmos, características de cada uno, hermano, pero dice la palabra, no dice la palabra, es un dicho, que el mejor premio para una buena acción es la satisfacción de haberla realizado. Vino eso en mi mente hace un rato. Y digo, también la gracia de Dios es el deleite de Dios en su alma, en su corazón, en su espíritu. ¿De qué? De otorgarnos, de concedernos de la grandeza, pureza de su amor, de la multitud de su misericordia, a nosotros que no lo merecemos. A nosotros que no los merecemos. Sin embargo, Dios, Él se deleita en otorgarnos a nosotros, queridos míos, de su amor, de su misericordia, de darnos la salvación, de regalarnos la vida eterna. Eso lo hace Dios por amor, por gracia, de pura gracia nos amó el Señor. Hermano, ¿qué merecíamos nosotros? ¿Qué merecías tú? ¿Qué merecía yo? Nada. ¿Qué merecíamos? Ninguno, nada. Herederos de algo del infierno éramos herederos nosotros. Y sin embargo Dios de allí nos rescató, nos permitió que llegáramos. Pero la condenación no se tardaba si es que nosotros no veníamos a tiempo a Cristo Jesús. Nosotros vinimos a Jesús.
Él nos rescató de la manera vana de vivir. Él nos rescató, nos libró de las garras del pecado, nos dio salvación y vida eterna. Y todo por la gracia de nuestro Dios. Amén. Por la gracia de nuestro Dios. Gloria sea a Dios. ¿Qué dijimos entonces recién? La gracia es el deleite profundo en lo íntimo del corazón de Dios, de otorgarnos de su grande amor, de sus misericordias, para que nosotros seamos salvos. Nos regaló la salvación, hermanos. Qué precioso Dios, qué amoroso Dios, qué grande Dios que tenemos. El mío es así, no sé el tuyo, hermano, pero el mío es así, grande, fabuloso, maravilloso, incomprensible. Cuántas veces Dios no lo alcanzamos a entender, no lo alcanzamos a comprender, lo grande que es Dios. Por eso, hermano, qué precioso que podamos cada día escudriñar su palabra, sumergirnos en ella, buscar la respuesta, buscar conocer cada día más a Dios. Y Él, solícito por su pueblo, dice la palabra, Él acudirá con revelación de su palabra. Gracias, Señor. Con espíritu de sabiduría, Él acudirá a ti cuando tú se lo pidas. Cuando tú le clames, Señor, dame espíritu de sabiduría, Señor. Dame espíritu de revelación en el conocimiento tuyo. Él lo dará. No nueva revelación, no, sino que Él te revelará su palabra. Amén. El espíritu de sabiduría vendrá a ti, hermanos. Porque Dios nos ama de tal manera que Él no quiere que nosotros nos quedemos chatos en el conocimiento de Él, sino que crezcamos continuamente en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale un aplauso al Señor. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. La gracia es una de las perfecciones del carácter de Dios. Lo repetimos. La gracia es una de las perfecciones del carácter de Dios, ejercida solo para con los elegidos, hermano. La gracia es una de las perfecciones del carácter de Dios, ejercida únicamente para sus elegidos. Eres tú un elegido del Señor. La gracia es en exclusividad para los elegidos de Dios. Amén. Mira el privilegio que tenemos al ser elegido por Dios, de poder gozarnos en su gracia bendita porque Él nos la ha otorgado en forma exclusiva. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. En esto se distingue de la misericordia que está sobre todas sus obras. La misericordia de Dios está sobre todas las obras y sobre todas las criaturas y también sobre sus elegidos. Por eso Él dice, cuando comprendemos que la misericordia de Dios está sobre las obras, porque Él, sobre todo su creación, está la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está sobre aún los malos, aún los que están alejados, apartados de Dios. ¿Por qué? Porque dice que la lluvia que hace salir el sol para buenos y para malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos, pero también después la misericordia es en forma individual para sus escogidos. Pero la misericordia de Dios en principio está sobre todas sus obras. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. La gracia es la fuente. La gracia es la fuente de la cual mana la buena voluntad, el amor y la salvación de Dios. La gracia de Dios es la fuente de la cual mana
su buena voluntad, el amor y la salvación de sus escogidos. Si no hubiese la gracia del Señor, no tendríamos estas cosas. ¿De dónde emanaría la buena voluntad de Dios? ¿De dónde emanaría el amor de Dios para con nosotros? Para contigo, para conmigo. ¿De dónde habría surgido la salvación de Dios si no fuera de su gracia? De su gracia. Gracias, Señor, bendito eres. Es el favor eterno, inmerecido. Es el favor eterno, inmerecido y totalmente gratuito de Dios. ¿Sí? En la gracia de Dios es gratuita. A ti no te cuesta nada, no tienes que pagarla, no tienes que comprarla. No está en venta la gracia de Dios. Es gratuita. Vamos a seguir, ya vamos a ver. Gracias, Señor. Manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. Lo repetimos. Es el favor eterno, inmerecido y totalmente gratuito de Dios, manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas a las criaturas culpables e indignas. La gracia divina es el favor soberano y salvador de Dios, ejercido en la concesión de bendiciones a los que no tienen mérito propio y por lo cual no se le exige compensación alguna. Hermano, nosotros no merecíamos nada, absolutamente nada. Yo tenía mérito alguno, hice mérito alguno para alcanzar la salvación de Dios. Hice yo mérito alguno, hermano, para alcanzar la gracia de Dios. Hice mérito alguno para yo recibir en abundancia el amor de Dios. No, yo era indigno, hermanos, era indigno, culpable. Pero sin embargo a Dios le plació en su corazón. Y allí vemos su bendita gracia para conmigo y de la misma manera para contigo. La bendita gracia de Dios, que aún en la condición pecaminosa en la que estábamos, a Dios le plació en su corazón sacarnos de donde estábamos. Gracias, Y darnos salvación en Cristo gracias, Jesús. Señor. Gracias. Bendito Señor, te agradecemos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que merecen el mal y el infierno. Miren, fíjense. Es más, dice, más aún, es el favor que Dios muestra a aquellos, nosotros, en otro momento, que no solo no tienen méritos en sí mismos, sino que merecen el mal y el infierno. Bendito sea Dios. Es completamente inmerecida. La gracia de Dios es completamente inmerecida, hermano querido. La gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. La criatura de Dios, su creación, no puede comprarla, no la puede lograr, no la puede ganar de ninguna manera a la gracia de Dios. Si lo pudiera, es decir, si la criatura, si nosotros hubiéramos logrado conseguir la gracia, si nosotros la hubiéramos comprado, adquirido de una forma u otra, dice la palabra, la gracia no puede ser comprada, lograda ni ganada por la criatura. Si lo pudiera hacer, dejaría de ser gracia. Si lo pudiera comprar el hombre, la criatura, el ser humano, la gracia dejaría de ser gracia. Cuando se dice de una cosa que es de gracia, se quiere decir que el receptor no tiene derecho alguno sobre ella. Cuando se dice que es de gracia, se dice que el que la recibe no tiene derecho alguno sobre ella, que no se le debía, que no la pidió ni la deseó, que es un regalo. ¿Qué es la gracia? La gracia es un regalo.
La gracia es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios, la cual hoy está al alcance tuyo, hermano. Nos deleitamos en la gracia de Dios. Y esa gracia aún está a disposición de cuantos que aún no conocen la palabra y que aún no han venido a los brazos del Señor, que aún no han prestado oído o abierto sus oídos al mensaje de salvación que siempre está siendo dado en todas partes. Bendito sea Dios. Gracias, Jesús. Mi alma te alaba. La gracia se muestra en contraste con las obras y méritos. La gracia y las obras no pueden mezclarse. No pueden mezclarse la gracia y las obras. ¿Por qué? Por gracia sois salvos, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Amén, hermanos. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice el Señor, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. El favor absoluto de Dios no es compatible con el mérito humano. La gracia divina tiene tres características principales. Vamos a ver. La gracia divina, dice, tiene tres características principales. Primero, es eterna. ¿Sí? Amén. Es eterna. Fue ideada, generada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, mas según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos queridos, la gracia siempre existió. La gracia es eterna. La gracia es eterna. Y aún cuando el hombre comenzó a moverse sobre la tierra, ya en ese tiempo la gracia estaba a disposición de los hombres. Vemos, Abraham fue sacado por la gracia de Dios, quitado de su familia, de su parentela y llevado a la tierra que él ni siquiera conocía. Pero la gracia lo impulsó a Abraham a la obediencia a Dios. Y hoy esa gracia ha sido manifestada al hombre, al mundo. Fue dada a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque así dice en el libro de Juan, capítulo 1, 14, donde dice que en el principio el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó en medio nuestro. Y el Verbo era lleno de gracia y de verdad. Vino lleno de gracia y de verdad. Y habitó entre nosotros. Y también dice en el versículo 17, allí nomás, que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia se manifestó entonces a favor del hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segundo, la gracia es gratuita, ya que nadie jamás la adquirió, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Así lo dice en Romanos 3:24, que nosotros los que creemos en Cristo Jesús, los que le recibimos en nuestro corazón, somos justificados gratuitamente por su gracia. Amén. Gratuitamente Dios nos justifica por su gracia, por la fe que nosotros hemos tenido en nuestro Señor Jesucristo.
Bendito sea el nombre de Jesús. En tercer lugar, la gracia es soberana, puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere. Fíjense, hermano, la gracia es un atributo de Dios, y ese atributo, la gracia, Dios la ejerce y la da a quien Él quiere. ¿Será injusto Dios por eso? ¿Será justo Dios por eso? Porque a quien quiere da y a quien quiere no da. ¿Será injusto Dios? No. Dios lo estableció, y si Dios lo estableció así, es justo. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. Amén. A nosotros por allí nos puede parecer a nuestro criterio alguna cosa injusta, o también de nuestro proceder nos puede resultar algo injusto. Cuando decimos discrimina, hace distinción, hace acepción, pero la gracia de Dios es un atributo que Él lo otorga a quien Él quiere. Y Dios por eso no es injusto, es justo porque Dios lo ha establecido. Porque Dios es ley en sí mismo, Él es ley, y lo que Él estableció es justo, es justo. Por eso también dice en su palabra: y tendré misericordia del que tendré misericordia, me compadeceré de aquel que me compadeceré. El Señor es así, Él lo estableció, Él lo otorga a quien Él quiere. ¿Eres privilegiado? ¿Eres un privilegiado de Dios? Eres un privilegiado de Dios, porque a ti te fue atribuida la gracia de Dios. No lo merecíamos, ni tú ni yo, pero Dios, a Él le plació otorgárnosla, y hoy estamos aquí en su presencia, gozándonos de esa gracia bendita que nos trajo a su presencia. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Dice: puesto que Dios la ejerce y la otorga a quien Él quiere, para que la gracia reine. Romanos 5:21. Si la gracia reina, es que está en el trono, y el que ocupa el trono es soberano. De ahí se dice el trono de la gracia de Dios. Hebreo 4:16. Para que la gracia reine, querido mío, dice: si la gracia reina, es que está en el trono, y el que ocupa el trono es soberano. De ahí el trono de la gracia de Dios. Hebreo 4:16. Entonces la gracia es soberana y se sienta en el trono de Dios. ¿Le dan aplauso? ¿Le dan aplauso al Señor? Gloria a Dios. La gracia, al ser un favor inmerecido, ha de ser concedido de una manera soberana. Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas. Dios no está obligado para con ninguna de sus criaturas, y mucho menos a las que le son rebeldes. La vida eterna es una dádiva, y por lo tanto no puede conseguirse por las obras, ni reclamarse como un derecho. Yo puedo ir a Dios y reclamarle: a mí me corresponde, yo quiero, exijo, como criatura tuya, Señor, yo les quiero, pretendo, reclamo la vida eterna. Vengo ante ti a reclamarte la vida eterna. ¿Puedo hacerlo? No. ¿Tengo derecho para hacerlo? No. Ninguno. No. Ninguno, hermanos. Más bien, ¿qué nos corresponde decir? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque me consideraste. Gracias porque me tomaste en cuenta, Señor. Gracias porque me elegiste. Gracias porque me diste el regalo que yo no merecía. Gracias por lo que no me correspondía. Sin embargo, tú me lo diste, Señor. Dios nos escogió. Dios te regaló
la vida eterna, la salvación que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios te distinguió con su gracia bendita, Amén. otorgándotela a ti, a mí, cuando lejos estábamos nosotros de merecerlo. Sin embargo, Dios, Él, a nosotros, nos hizo un regalo maravilloso. ¿En quién? En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, grande eres, Señor. La vida eterna es una dádiva y por lo tanto no puede conseguirse por las obras, ni reclamarse como un derecho. Y si la salvación es una dádiva, ¿quién tiene derecho alguno para decir a Dios a quién debería concedérsela? La vida eterna es un regalo. Dice, ¿quién tendrá el derecho de ir a reclamarle a Dios a quién debe concederle la vida eterna? No nos corresponde. Sin embargo, de gracia, por gracia la tenemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La gracia de Dios se manifiesta en el Señor Jesucristo, por Él y a través de Él. Gracias, Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia es la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. Entonces, la gracia no depende de las obras de justicia que tú hagas, no depende de las obras de justicia. Yo puedo haber tratado, intentado haber sido bueno, tratado en mis tiempos pasados, pero eso no bastaba. Aún estaba yo despojado de todos los beneficios de Dios, pero cuando a Él le plació traerme a su camino, Él puso a mi alcance de su gracia todo lo que viene con ella, la salvación de Dios. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias. Entonces, gracia es la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, no por obra de justicia que nosotros hayamos hecho. La gracia se expresa constantemente en contraste con la ley. La gracia se expone constantemente en contraste con la ley, bajo la cual Dios demanda justicia de parte del hombre. Según la ley, Dios demanda justicia de parte del hombre, mientras que bajo la gracia, Dios otorga como una dádiva su justicia al pecador. Gloria. Amén. ¿Me entendió esta parte? Amén. Amén. Vamos a repetir. La gracia se pone constantemente en contraste con la ley. Son cosas opuestas. La gracia y la ley, ¿sí? La gracia y la ley. Bajo la cual, es decir, bajo la ley, Dios demanda justicia. Ahí en Éxodo dice, si hiciereis todo lo que yo os mando, si hiciereis todo lo que yo os mando, eso es según la ley. Y el pueblo esa vez se comprometió, todo lo que Jehová Dios dijere, haremos, dijeron ellos. Entonces ellos estaban sujetos a cumplir la ley que Dios les daba, pero ninguno la podía cumplir. Se pone constantemente en contraste con la ley, bajo la cual Dios demanda justicia de parte del hombre, mientras que bajo la gracia Dios otorga como una dádiva, como un regalo, su justicia al pecador. ¿Y saben quién es la justicia de Dios? ¿Saben quién es la justicia de Dios? Cristo. Amén. Cristo es la justicia de Dios. Gracias. Cristo, al cumplir toda la ley a favor nuestro, Él, por la fe en Él es la justicia que Dios aplica a nuestro corazón. Cristo es entonces la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Otorga su justicia al pecador. Romanos 3, 21, 22.
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Entonces lo repito. No teniendo mi propia justicia. El hombre no tiene su propia justicia. ¿Sí? No hay justo, no hay ni siquiera uno. El hombre no tiene su propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo. Cristo, él sabía que cuando él viniese a la tierra y cumpliera todo lo que estaba escrito, como dice la palabra, en el rollo del libro, él tenía fe de que él cumpliría. La fe de Cristo, que él lo haría. La fe de Cristo, que mediante su sacrificio nosotros seríamos recuperados para Dios por la justicia perfecta que él haría en la cruz del Calvario, a favor de nosotros injustos. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. La gracia de Dios mana para sus elegidos solo a través de Cristo, el mediador. La gracia de Dios mana para sus elegidos solo a través de Cristo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro canal. No hay otro canal a través del cual pueda fluir la gracia de Dios a sus elegidos, sino solamente a través de ¿quién? ¿A través de quién? De Cristo. Amén. Solamente a través de Cristo es que mana para la justicia de Dios para con nosotros. La gracia de Dios mana para sus elegidos solamente a través de Jesucristo. Gloria a Dios, gracias Señor. El Evangelio considera a todo descendiente de Adán como pecador caído, contaminado, merecedor del infierno y desamparado. La gracia que anuncia el Evangelio es su única esperanza. Entonces la única esperanza que el hombre caído, desamparado, que tiene como merecedor del infierno, es solamente la gracia que es anunciada a través del Evangelio. Gloria a Dios, gracias Señor. Bendito aquellos Amén. que han abierto su corazón a la palabra de Dios. Benditos sean aquellos que han abierto a tiempo el corazón. Que todos podamos anunciarlo más, para que sean mucho más los que abran su corazón a la palabra de Dios y alcance la gracia bendita de nuestro Señor. Gloria sea a Dios. Todos aparecen delante de Dios